Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 85 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a poner en obra tu palabra diariamente en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Josué 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón y todo el Arabá al oriente. Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle, y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado al oriente, por el camino de Bet Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas de Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gesur y de Maca, y la mitad de Galad, territorio de Sejón, rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Jalac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laredas, en el desierto y en el Negev. El Geteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Jebeo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Jai, que está al lado del que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Jefer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Hazor, otro. El rey de Simrón Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Megiddo, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jocneam, del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim, en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Josué 13. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda: todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sijor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos. De los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo. También los Abeos, al sur toda la tierra de los cananeos, y Mejara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del Amorreo.
la tierra de los Giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se las dio Moisés, siervo de Jehová. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sejón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad, y todos los territorios de los Gesureos y de los Maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los Gesureos y a los Macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Gesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Pero la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Esbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jahasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sibna, Saret Sahar en el monte del valle. Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sejón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, el cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sejón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dios dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer, de las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Hesbón hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Mahanaim hasta el monte de Bir. Y en el valle Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Sejón, rey de Hesbón. El Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir,
conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Josué 14. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de 85 años. Todavía estoy fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová se estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo, y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue el nombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Josué 15. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y su límite por el lado sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba a Esrón, y subiendo por Hadad, daba vuelta a Carca. De ahí pasaba a Asmón, y salía al arroyo de Egipto, y terminaba en el mar. Este, pues, os será el límite del sur. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Y sube este límite por Bet Ogla
y pasa al norte de Bet Arabá, y de ahí sube a la piedra de Boján, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas en Semes y sale a la fuente de Rogel. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado del norte. Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a la ciudad del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jeraim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende en Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón, y pasa por el monte de Baala y sigue a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno, conforme a sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesei, a Sesai, a Hinam y Talmai, hijos de Anac. De ahí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre las tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, y fueron las ciudades de las tribus de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom: Cabseel, Edán, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Hazor Hadata, Keriot, Hezrón, que es Hazor, Amam, Sema, Molada, Hazar Gada, Hezmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba, Bisotia, Bala, Lim, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Siclag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saarim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Hadasa, Migdal Gad, Dileán, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamam, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Nama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Libna,
Eter, Asán, Gifta, Asena, Mesib, Keila, Aksib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas. Gaza con sus viñas y sus aldeas, hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Y en las montañas, Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Josén, Jolón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duma, Esan, Hanum, Bet Tapua, Afeca, Umna, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maón, Camel, Sif, Juta, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Caín, Gabá, Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Jalhul, Bet Sur, Gedor, Maarat, Bet Anón, El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jeraim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet Arabá, Midín, Secaca, Nibsán, la ciudad de la sal, y Engadi, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Para reflexionar. Nuestra lectura bíblica del día de hoy comienza en el capítulo 12, dándonos un resumen de los reyes que fueron derrotados por Moisés y Josué, cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán. Fueron 31 reyes en total. Y mientras para nosotros puede ser solo una lista de nombres y ciudades que probablemente no existan en la actualidad, debemos recordar que ver los nombres de estos reyes y sus ciudades era muy relevante para el pueblo de Israel. Era un recordatorio para ellos de la fidelidad de Dios al cumplir su promesa de que Él les daría aquella tierra, de que Él ya se las había dado incluso antes de que ellos pelearan por ella. Gloria a Dios en las alturas, aquel que es fiel a sus promesas. Recuerda, el Señor pelea por ti. El capítulo 13 inicia con el Señor haciendo 2 afirmaciones. Él le dice a Josué, primero, tú ya eres anciano. Segundo, todavía queda mucha tierra por conquistar. Leer la segunda afirmación puede ser confuso después de haber leído Josué 11:23, que nos dice que Josué había tomado toda la tierra, que la había repartido y que ésta había descansado de la guerra. Sin embargo, mientras seguimos leyendo el capítulo 13, nos damos cuenta de que ciertamente había tierra que no había sido conquistada. Veremos las consecuencias que trajo a los israelitas no haber expulsado de la tierra a sus enemigos al leer los libros de Jueces. Por otro lado, ante la primera afirmación en el versículo 6, leemos que el Señor sigue diciendo a Josué, a todos los habitantes de la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, a todos los sidonios, yo los expulsaré de delante de los israelitas. A pesar de que los años pasaban, Josué podía descansar en que el Señor era quien peleaba por él. No es distinto para nosotros hoy. ¿Cuántas veces no hemos estado cansados de nuestro propio peregrinaje en esta tierra mientras esperamos en el Señor? ¿Cuántas veces no nos hemos conformado con la vida de oración que tenemos o con la rutina devocional que hemos hecho por años? Consciente o inconscientemente, nos podemos llegar a considerar unos cristianos excepcionales cuando ni siquiera hemos llegado a la meta, cuando todavía nos queda mucha tierra por conquistar, mucho carácter que dominar, ¿cierto?
Gracias a Dios nuevamente por sus promesas, por ser Él quien pelea por nosotros, por seguir en nosotros su obra santificadora hasta que estemos eternamente con Él. Quizás nos podamos llegar a sentir como Josué, cansados, con los años pasando y con aún mucho por hacer ante ello. Descansemos en aquel que nos ha salvado, quien también nos santifica y a quien a través del sacrificio de su Hijo en la cruz nos redime de pecado. En el capítulo 14 de nuestra lectura de hoy hay una lección de vida que podemos aprender de Caleb en nuestro tiempo de espera. El Señor promete que Caleb entrará en la tierra prometida. Números 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Josué 14:7 nos dice que Caleb tenía 40 años cuando fue enviado por Moisés a reconocer la tierra prometida. Josué 14:10 nos muestra que cuando Caleb finalmente poseyó y habitó la tierra que Jehová le había prometido, tenía 85 años. Pasaron 45 años para que Caleb pudiera ver cumplida en su vida la promesa que el Señor le había hecho de darle su heredad. Ciertamente fue un gran tiempo de espera. Esto me hace pensar en cuán egoísta podemos llegar a ser cuando las cosas no se hacen en el tiempo y el lugar que queremos. Nos cansamos de orar y reprochamos a Dios en nuestro corazón. Sin embargo, Caleb no fue así. Mientras esperó la promesa que el Señor le había hecho, o al menos la Biblia no nos dice eso de él. Estamos diciendo que en este proceso de espera, Caleb estuvo en un desierto literal, pasando seguramente por diversas pruebas físicas y espirituales, donde vio morir a miles de personas que no creyeron en la promesa del Señor. Cuando estás pasando por un desierto y acudes al Señor en oración, quizá por un hijo pródigo, por la conversión de tu cónyuge inconverso, por la entrevista de trabajo que has estado esperando, consideras en tu corazón a Dios fiel a pesar de que el tiempo pase y que las circunstancias no cambien. Recuerda, las cosas no son a nuestra manera. El mundo no gira en torno a nosotros y Dios no actúa con base a los deseos de un corazón caprichoso y egoísta. Todo lo contrario, vivimos conforme a su voluntad y sometemos nuestros deseos a lo que Él quiera hacer de nosotros y con nosotros. Con esto en mente podemos creer lo que profetizó Jeremías a los israelitas exiliados que tampoco tenían un futuro que lucía bien ante sus ojos. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Nuestra lectura de hoy cierra con el capítulo 15, dándonos un resumen de cuál fue el territorio destinado a la tribu de Judá y sus ciudades. Para meditar. ¿Vino a tu mente alguna situación por la que has estado orando últimamente y no parece haber respuesta del Señor? ¿Está esta circunstancia alejándote o acercándote al Señor? Sea animado por la lectura bíblica de hoy y recuerda que el Señor pelea por ti. Josué 13:6 dice, a todos los habitantes de la región montañosa desde el Líbano hasta Mirrefot Maim, a todos los sidonios, yo los expulsaré de delante de los israelitas. Solamente tú tienes que repartir la tierra por suerte a Israel como heredad, tal como te he mandado. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 85. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.